Así es, gracias por este contacto. El Consejo Nacional de Ecuador convocó elecciones anticipadas para el próximo 20 de agosto. Estas y otras noticias a continuación en nuestro recorrido internacional de este jueves. El Consejo Nacional de Ecuador convocó a elecciones generales extraordinarias en agosto. En esa jornada se elegirán al presidente, vicepresidente y también a los legisladores de la Asamblea Nacional. La convocatoria se realizó en el último plazo que estipula la legislación para hacerlo, 7 días después de que el presidente Guillermo Lasso decretara la muerte cruzada y disolviera la Asamblea Nacional de mayoría opositora antes de que se votara su destitución en un juicio político abierto en su contra. A través de un mensaje a la nación emitido por televisión, radio e internet, el órgano electoral confirmó que la votación tendrá lugar el próximo 20 de agosto y en caso de requerir una segunda vuelta entre los candidatos presidenciales más votados, se celebrará el domingo 15 de octubre. En este proceso se escogerá a un presidente y un vicepresidente. También se renovarán los 137 asambleístas cuyos cargos ejercerán hasta completar el periodo 2021-25, por lo que habrá en 2025 otras nuevas elecciones generales. A las urnas fueron convocadas a votar de manera obligatoria todos los ciudadanos mayores de 18 años y las personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoria. También podrán sufragar de manera opcional los adolescentes ecuatorianos de 16 y 17 años, así como las personas mayores de 65 años, los policías y militares, los ecuatorianos residentes en el extranjero o los extranjeros con al menos 5 años de residencia en Ecuador y que estén debidamente incluidos en el registro electoral. La Fiscalía General del Perú tomará la próxima semana la declaración de la presidenta del país, Dina Boluarte, sobre las decenas de muertes durante las protestas antigubernamentales ocurridas entre diciembre y marzo pasados. El Ministerio Público solicitó que la declaración se realice el próximo 31 de mayo, pero el abogado de Boluarte pidió que se cambie para el día 1 de junio porque la fecha prevista estaba reservada para el simulacro nacional de multipeligro. En enero pasado, la Fiscalía General de la Nación anunció el inicio de las pesquisas preliminares por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demandas de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente. Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante los enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron en total 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas varios haitianos, también fallecieron por acciones como el bloqueo de carreteras. La gobernante ya acudió a la sede del Ministerio Público el pasado 7 de marzo, pero no llegó a declarar porque estaba pendiente de resolución de una tutela de derechos presentada por la Procuraduría. En Colombia, al menos 3 muertos dejó un ataque terrorista perpetrado por desconocidos en el municipio de Tibú, en el norteño departamento del norte de Santander, informaron este miércoles las autoridades. Según la policía, las víctimas son una mujer y 2 policías y también resultaron heridos otros 4 agentes y varios civiles. Los fallecidos son el subteniente Ángelo Raúl Martínez Arévalo y el patrullero Andrés Hidarraga Orozco, así como una mujer cuya identidad no fue revelada. Tibú forma parte de Catatumbo, región que abarca 10.089 kilómetros cuadrados, en su mayoría selváticos, en el departamento del norte de Santander. En esa zona del país, que tiene límites con Venezuela, hay presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y de disidentes de las FARC, así como de un reducto del Ejército Popular de Liberación y otras bandas que se enfrentan con corredores para el narcotráfico y cultivos de coca. Además de Tibú, del Catatumbo, una de las regiones más pobres y olvidadas de Colombia, hacen parte los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Azari, La Playa, San Calixto, Sardina. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, interviene este jueves por primera vez en el Pleno del Comité de las Regiones, según anunció este organismo consultivo de la Unión Europea que representa los intereses de los cargos políticos locales y regionales de los 27. La intervención de Zelensky será por video en esta sesión plenaria que llega después de una intensa gira mundial del presidente ucraniano y previa a una reunión internacional sobre el papel de las ciudades y regiones en la reconstrucción de Ucrania que se celebrará en Londres los días 21 y 22 de mayo.
El videomensaje de Zelensky se produce horas antes de que el Comité Europeo de Regiones organice un taller internacional coorganizado con gobiernos de Ucrania, Suiza y el Reino Unido y la ODC sobre el papel de las regiones y ciudades en la recuperación y reconstrucción de Ucrania. Las reuniones aprobadas en la reunión contribuirán a informar el trabajo de los gobiernos nacionales, la Unión Europea y los socios internacionales en la segunda conferencia sobre la recuperación de Ucrania, que se celebrará en Londres a finales de junio. La reina del rock and roll, Tina Turner, falleció en Suiza a los 83 años de edad. Turner había sufrido una serie de problemas de salud, incluidos un cáncer, un derrame cerebral e insuficiencia renal. La cantante y actriz de origen estadounidense falleció tras una larga enfermedad en su casa en Kuchnat, cerca de Zúrich, en Suiza, dijo su familia en un comunicado compartido por The Rolling Stone este miércoles. La cantante tuvo una carrera musical de más de 6 décadas. Anna Mae Bullock nació en el estado de Tennessee el 26 de noviembre de 1939 y se convirtió en Tina Turner gracias a Ike Turner, a quien conoció en 1956, contrajeron matrimonio en 1960 y después de años de malos tratos, la reina del rock and roll le abandonó en 1976. Tina Turner consiguió 12 premios Grammy y vendió más de 200 millones de discos. Los mayores éxitos de su carrera llegaron en la década de 1980, cuando se convirtió en la gran estrella femenina del rock and roll. La cantante también tuvo su propia carrera como actriz, realizando papeles en los que se interpretaba a sí misma. Las películas fueron Mad Max, Beyond the Thunderdome y What Lot Good to Do With It. También es conocido el último documental del artista en Netflix denominado Tina. Y hasta aquí nuestro recorrido internacional de este jueves 25 de mayo de 2023. Informó Emilio Velázquez para Express News.